A continuación, Él crecerá y yo disminuiré. Te asesoramos, te diseñamos, te establecemos y fertilizamos tu jardín. Contrata a los expertos. Garden Expert. Bienvenidos a su programa Él crecerá y yo disminuiré. Hermanos, qué gusto compartir la palabra de Dios con ustedes. Bendito sea Dios que el Señor nos permite de alguna manera tener la inspiración de cómo apoyarnos unos a otros. La misión de este programa de parte de la comunidad de María Auxiliadora es llevar el mensaje de la buena nueva, evangelizar, invitar a la reflexión y de alguna manera podernos apoyar en esta lucha permanente que mantenemos en la carrera por alcanzar la corona que Dios nos promete, como dice el apóstol Pablo. En esta oportunidad vamos a compartir un tema de alguna manera muy sencillo, pero que tiene mucha trascendencia. Quiero inspirarme e invitarle a usted no solo a que lea el versículo 7 del capítulo 4 de la segunda carta de los Corintios, sino que lea la segunda carta de los Corintios desde el inicio y tiene una enseñanza muy grande. En términos generales habla del sufrimiento personal que vivimos los cristianos en cualquier naturaleza, de manera privada, pública. Nos afecta a veces la salud, a veces la problemática general, a veces problemas familiares, problemas económicos, situaciones de salud, en fin, a todos nos afecta y creo que es muy importante que sepamos que el cristiano no está exento de la prueba y del sufrimiento, incluso la exposición al público y ser sometido a veces a la crítica justificada y a veces injustificada. Sin embargo, es parte del camino que nos toca casi que luchar contra corriente en el mundo. Muchas veces creemos que las cosas van a ir de la mejor manera y resulta que nos sorprenden situaciones que nos golpean. Y San Pablo en esta segunda carta nos dice algo muy importante. Yo se lo quiero leer, quiero tomarlo como preámbulo para llegar a un punto particular en donde quiero invitarle a que reflexione. Primero, la generalidad de nuestra vida. Dice, Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos. Estoy leyendo el versículo 4 del primer capítulo de la segunda carta de los Corintios. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Palabra de Dios. San Pablo es muy claro en referir que siempre vamos a tener el consuelo del Señor. En medio de nuestras pruebas, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de las situaciones adversas que nos toca vivir inminentemente en la vida, Dios nos da apoyo, Dios nos consuela y es más, nos capacita para poder apoyar a otros que están pasando iguales o peores situaciones que nosotros. Yo quiero invitarles a que veamos esto porque San Pablo, en medio de esta realidad frágil que vivimos como cristianos, nos dice algo muy especial que quiero invitarlo a que escuche. Versículo 7 del capítulo 4 de la segunda carta de los Corintios.
Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Palabra de Dios. Yo quiero hacer hincapié en este detalle que registra la carta a los Corintios, segunda carta de Corintios. El apóstol Pablo habla algo muy claro. Somos frágiles y dentro de nosotros hay un tesoro que llevamos, que es la riqueza que viene de Dios, que es cualquier don, cualquier virtud, cualquier gracia que hay en nosotros como cristianos. Nos sirve para apoyar a los demás y nos hace reconocer la fragilidad de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestra humanidad. Quiero decirlo por dos razones. A veces nos sentimos agobiados, nos sentimos a veces decepcionados o desilusionados porque nos pasan situaciones que creemos como que no la merecemos, como que no nos corresponde a nosotros esa situación difícil de vivir, y en el fondo, en el trasfondo de nuestro ser, en nuestro inconsciente o tal vez en la discreción de nuestro actuar, decimos: Dios, pero ¿qué pasa? ¿Por qué esta situación tan difícil, Señor, si yo te estoy sirviendo? Si yo estoy liderando una comunidad, yo estoy en un ministerio, yo llevo un programa de servicio a la comunidad, de evangelización, yo trabajo por aquí, por allá, y entonces en el fondo como que guardamos cierta preferencialidad de ser exentos de someternos a la prueba. Y entonces el apóstol San Pablo aquí nos dice: somos como una olla de barro frágil, que llevamos por dentro un tesoro. Y es cierto, el Señor lo permite porque, lo voy a decir así con claridad, es que, hermanos, a veces como que el ego, como que nuestra vanidad humana se nos eleva un poquito más del nivel, y resulta que creemos que somos supermanes porque somos cristianos. Es una realidad también porque creemos que la virtud que tenemos por regalo de Dios, que los dones que nos ha dado el Señor, las gracias que nos ha dado el Señor y toda clase de bendiciones, como que somos merecedores de tales regalos de parte de Dios, y entonces nuestra humanidad se llena de una imagen de mucha autosuficiencia, de mucha prepotencia. Realmente hay cristianos, hermanos, que creen que son supermanes. No vamos a precisar de personajes públicos en el medio, porque no es esa la intención. El propósito de esta reflexión es a que usted, de manera personal, se vea al espejo de su vida, al espejo de su diario vivir, particularmente en cualquier ambiente, en su realidad familiar, en su entorno laboral, en su entorno social, en su entorno espiritual, en su entorno de iglesia, de comunidad. A veces, por misericordia de Dios, los hermanos y la comunidad y las personas que se vinculan con nosotros nos hacen a veces saludos y de alguna manera halagos, y decir: qué linda tu prédica, hermano, tu oración preciosa, tu actuar, es que eres una persona súper especial, y es un amor fraterno que compartimos en las comunidades. Y a veces, lejos de ser humildes y sencillos y decir: bendito sea Dios, esta obra es tuya, Señor, el amor que nos dan los hermanos viene de ti nada más, y yo lo recibo, y quiero guardar mi corazón sencillo y humilde, en vez de tener esa actitud. Nos llenamos de ego, y entonces decimos: sí, claro, yo tengo muchas virtudes, soy un hombre con muchos dones, con muchas características especiales que el Señor ha permitido en mi vida, y me siento muy bien porque tengo la habilidad. Y empezamos nosotros mismos a veces
casi que nos lo declaramos a sí mismos abiertamente, o si no muy sutilmente el ego nos trabaja ahí adentro y nos sentimos muy autosuficientes. Yo quiero decirle en esta oportunidad que toda gracia viene por regalo de Dios. Todas las virtudes, todos los bríos que puedan haber espiritualmente en nuestro servicio al Señor, primero es para darle la gloria a Dios. Y en segundo, tenemos que reconocer que nosotros sencillamente somos siervos inútiles, como el mismo Jesús nos dijo en el Evangelio cuando le dijo a sus apóstoles: ustedes sencillamente digan, hicimos lo que teníamos que hacer. Hermano, por favor, no sé cuánto tiempo tenga usted de estarle sirviendo al Señor o está iniciando en el servicio del Señor, en sus compromisos. Por favor, tenga cuidado de darle alojamiento a todas estas gracias. Todo es regalo de Dios y es un tesoro que es de Dios. No soy yo el tesoro. Yo sencillamente soy una vasija frágil. Es que, sinceramente, nos pasa que asumimos un cargo de algún rango dentro de nuestra comunidad, en nuestro ministerio, posiblemente una coordinación, una subcoordinación, tal vez es asesor de una comunidad y usted se siente que es un privilegiado, que es un hombre distinguido y que por su experiencia y que por su espiritualidad lo han nombrado y entonces usted es clase aparte. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado porque todo es regalo de Dios y está llevado ese tesoro, esa riqueza divina que viene de Dios, la guarda Él en nosotros como vasijas de barro frágiles. Y entonces en medio de las realidades donde nosotros tenemos que luchar para llevar adelante el mensaje de esperanza a los demás, ese consuelo que el Señor nos da para ayudar a los demás, viene de Dios. Es cierto que en nuestro corazón hay corazones de hermanos muy sensibles. Hay personas dentro de las comunidades que tienen una sensibilidad en el servicio que son dignos de admiración, que son personas preciosas. Hay sacerdotes santos que da gusto buscarlos y tener una estrechez afectiva con ellos. Yo voy a hacer mención sin darle fama a un ser humano, pero en María Auxiliadora y seguramente que en muchas parroquias hay sacerdotes, no solo jóvenes, ni de mediana edad, sino de edad avanzada, que son santos. En María Auxiliadora tenemos a un sacerdote, lo voy a decir públicamente porque es un cariño especial que todo el mundo expresa. El padre Eduardo Castro en María Auxiliadora Salesiano es un santo de Dios que sin muchos protocolos, él se hace sentir tan especial. Él es como ver a Jesús adulto mayor, le genera a uno una calidez humana y espiritual y obviamente mucha sabiduría espiritual que lo hace sentir a uno bien. Pero todo eso es gracia. Es gracia de Dios, Él mismo le dice a uno, todo es gracia de Dios y Él tan especial. Y así como este sacerdote querido en María Auxiliadora, habrán muchos, en muchas parroquias hay sacerdotes virtuosos y hay laicos que tienen un perfil de santidad precioso que atrae, que hace sentir la calidez fraterna, expresan el amor de Dios a veces en un mensaje, en una actitud, en un consejo, uno siente la presencia de Dios, pero ese es un regalo que Dios nos ha dado y muchas veces florecen esas virtudes y esas gracias y esa sutileza para referirse a los demás, porque el sufrimiento y las pruebas han tallado el corazón de estas personas y se han convertido en personas súper bendecidas para bendecir a otros.
Pero tenemos que partir de una referencia. Es regalo de Dios. Es un tesoro que llevamos en vasos frágiles. Y entonces tenemos que mantener vigente esa observancia en nuestra vida de guardar cuidado, de reconocer la riqueza de Dios y las virtudes que me ha regalado, pero yo sigo siendo frágil. Yo sigo luchando contra mis debilidades, yo sigo luchando con que mi ego no crezca más de lo que debe crecer, que sea una persona equilibrada y no después volverme una persona arrogante, vanidosa, orgullosa, autosuficiente y las personas empiezan a detectar que somos personas un tanto ásperas, porque la parte humana es frágil. Y las personas de repente se dan cuenta de que esa gracia y esa sutilez no la reconozco yo como regalo de Dios, sino que en algún momento tengo mi gallardía y me pongo ante los demás como que es virtud personal. Hermano, tenemos que ser muy cuidadosos en nuestro camino de fe, en nuestro camino de servicio a Dios. Estamos siendo bendecidos por la gracia y la misericordia de Dios, porque dice la palabra, sus misericordias y sus favores son infinitos y no terminan nunca. Y nosotros somos siempre bendecidos por la gracia y la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesús, y nos manda presencia de su Espíritu para que cualquier bendición que nosotros transmitamos a los demás, al pueblo de Dios, sencillamente el Señor utiliza su riqueza, utiliza su amor, su gracia a través de nosotros, pero nosotros seguimos siendo frágiles. Mire, yo le invito a que reflexione cuánta enseñanza, cuánta riqueza espiritual tenemos nosotros de parte del apóstol Pablo y el resto de apóstoles y hombres de Dios que han escrito las epístolas y las palabras y las cartas después del Evangelio, que nos dan riqueza espiritual a nosotros: el apóstol Santiago, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol San Pablo. Todos nos han enriquecido, pero todos han sido probados y han sido altamente sometidos a la prueba, y todos destacan que todo es gracia de Dios. Y es más, en su humildad, en su sencillez, en la realidad de su vida, reconocen su debilidad. Y en medio de su debilidad echan fuera el reconocimiento, o dan a conocer el reconocimiento de que todo es regalo de Dios, y lo aceptan, porque Dios es quien lo hace todo. A mí me encanta, me parece de mucha riqueza una declaración que hace el apóstol San Pablo siempre en la segunda carta a los Corintios. Por eso le invito a que lea toda la segunda carta. Es decir, la palabra de Dios tiene riquezas por doquier, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero acá esta carta hace hincapié en la lucha, en la prueba que mantiene el apóstol Pablo, que es un reflejo de lo que nosotros podemos vivir. Escuche lo que dice en el capítulo 12 siempre de la segunda carta a los Corintios, hablando San Pablo, haciendo referencia de su sufrimiento, de sus pruebas, de sus situaciones, y él reconoce su debilidad y reconoce que en medio de su fragilidad, la riqueza y el poder de Dios, ese tesoro que llevamos en manos, es gracia de Él, y es más fuerte el brillo. Dice: 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra mejor en los débiles. Así que me alegro de ser débil, para que en mí se muestre el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil
me siento es cuando más fuerte soy. Palabra de Dios. Mire qué riqueza tan grande. El apóstol Pablo, en el inicio de este número 8 de los versículos del capítulo 12, reconoce que está deseoso de quitarse ese castigo que vive a través del sufrimiento. Lo reconoce. ¿Quién de nosotros no se cansa a veces de tanta lucha, a veces de tanta crítica, de la hostigación de mucha gente que quisiera que nosotros estuviéramos sumergidos en el lodo, que estuviéramos en lo peor de nosotros? Sin embargo, San Pablo dice que el Señor le responde: te basta mi gracia. Y cuando el Señor le dice a San Pablo: te basta mi gracia, no le dice: aquí está, quítate, te quito este aguijón, sino que le dice: te basta mi gracia, mi amor, y eso es lo que enriquece al hombre, sentirse amado por Dios, y eso le da fuerzas para que en su debilidad la fuerza de Dios se manifieste. Entonces, concluimos con esto, hermanos. Creo que el apóstol y su testimonio nos invitan a nosotros a reconocer que hay situaciones que quisiéramos no tenerlas en nuestra vida. A veces quisiéramos ser diferentes de como somos. A veces quisiéramos exonerarnos del sufrimiento y la prueba, lo proclive que somos al pecado. A veces la debilidad que nos castiga muchas veces y a veces nos hace tropezar y hasta caer. Quisiéramos liberarnos de esa sencillez, de esa debilidad que hay en nosotros, pero el apóstol dice: reconozco que en mi debilidad se manifiesta la fuerza de Dios. Entonces, en la fragilidad que somos como una olla de barro frágil, la fuerza de Dios que está dentro es la que se manifiesta por gracia de Él, no por nosotros. Así es que, de manera muy especial, le invito para que haga una buena reflexión en su vida y se dé cuenta que todas las cosas bonitas que usted tiene en la obra de Dios, la virtud de administrar un equipo de servicio, la habilidad de liderazgo que pueda tener, tal vez tiene el don de la palabra, tal vez tiene un don especial como es la sanación a través de la oración que usted practica. En fin, cuántos dones el Señor no nos regala. Pero en medio de esas realidades y todas las maravillas que vemos, fruto de nuestro trabajo, todo es obra de Dios. Todo es obra de Dios. Usted sencillamente es una olla frágil, una olla de barro que con cualquier cosa se puede romper y la fuerza y el poder es de Dios nada más. Nosotros sencillamente tenemos que hacer lo que debíamos hacer como obreros de Dios, como servidores de Dios, y reconocer que la obra es de Él. Y si está pasando pruebas, porque este tema es profundo, este tema va mucho más allá que una pequeña reflexión, reconozca que Dios está por sobre todas las cosas. Si usted está pasando por pruebas, está siendo sometido a sufrimientos muy grandes de su vida, recuerde que ese tesoro que usted lleva dentro es la presencia de Dios en un vaso frágil. Y entonces, en medio de su debilidad, reconozca que la fuerza viene de Dios, y de esa manera aprendemos a tener un poquito más de humildad y sencillez en nuestro actuar. Le deseo paz y bien en el nombre de Jesús, y deseamos de todo corazón que estas pequeñas reflexiones nos ayuden a hacer una revisión interna para edificarnos, porque la iglesia, porque Jesús nos necesita, quiere hombres y mujeres sanos interiormente, conscientes de su sencillez y fragilidad, para engrandecer el reino de Dios. La paz de Jesús sea con usted y con toda su familia.
Te asesoramos, te diseñamos, te establecemos y fertilizamos tu jardín. Contrata a los expertos. Garden Expert.